Vamos a, yo les voy a hacer una pequeña introducción a lo que nosotros hemos venido preparando. No exactamente vamos a hacer un foro, hemos querido más bien eh, darles unas claves de profundización sobre el pacto global que el Papa Francisco ha venido motivando. Entonces, esas claves más o menos van a estar en tres momentos, como ya lo dijo Sonia, un momento de contextualización que lo va a dirigir Alexandra, luego un momento muy importante sobre las relaciones que se hacen en lo educativo, que va a estar orientado por Sonia, y luego el derrotero que nos propone el Pacto Global de Educación, que es muy importante en este contexto del seminario de líderes católicos, en el tema que acabamos de profundizar con Consuelo, a quien le mando un saludo, con quien hemos trabajado en algunas ocasiones. Me parece que es muy importante hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de replantear la educación para lograr eso que ella estaba proponiendo. Y eso no solamente con la mujer, sino en todos los ámbitos. Entonces, este tema que vamos a tocar, que es el Pacto Global, Pacto Educativo Global, que es una iniciativa del Papa Francisco, que lanzó el 15 de octubre de 2020. Hago esta contextualización porque de pronto algunos no conocen estos datos. Lo hizo en la Universidad Lateranense en Roma. Es una iniciativa que él tiene para aunar esfuerzos, para realizar una transformación cultural profunda, integral y a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos los cambios que estamos viviendo en esta época, todas las grandes inquietudes, y si uno quisiera incluir todo lo que nosotros estamos viviendo en Colombia, lo que nos ha dejado, lo que nos está dejando la pandemia, pero también lo que nos está dejando el malestar social, el estallido social, la voz fuerte de los jóvenes que quiere ser escuchada, pues todo esto hace que nosotros y el Papa en su mente haya tenido la iniciativa de decir, oiga, no es necesario repensar lo educativo, no es necesario hacer un pacto educativo, no solamente por la cobertura o para que todos tengan universidad o para que todos tengan colegio, sino para tener un tipo de educación que sea capaz de centrarse en el ser humano. Y eso es lo que el pacto educativo nos quiere invitar a realizar. Una educación centrada en lo humano, una educación que sea vía de humanización. Esa es la intencionalidad del Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que la educación se convierta en una vía de humanización. Entonces, este pacto busca que la educación sea una verdadera y auténtica vía para que el hombre se encuentre, para que el hombre se redescubra y para que el hombre se proyecte. Esto es muy importante y es muy importante para los que estamos metidos en educación, porque cuando nosotros vemos crecer a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, en los colegios, en las universidades, pues vemos la necesidad no solamente de formar expertos en áreas disciplinares, sino formar sobre todo humanos. Yo pienso que esa opción por la humanidad es algo que es fundamental. Sí, la sociedad pide muchas experticias técnicas y profesionales, pero yo creo que la sobrevivencia de nuestra humanidad va a depender de nuestra humanidad, de nuestros valores, de nuestros sentires. Y por eso es algo que es fundamental para que nosotros hagamos eh, los cambios que debemos hacer en lo educativo. Este pacto que el Papa nos propone nos invita a que todos entremos allí, a que seamos capaces nuevamente de crear lazos de diálogo y de corresponsabilidad entre la familia, los miembros de la escuela, los miembros de las comunidades, de las ciudades, de los países, las culturas,
ser capaces de abrirnos a la diferencia es un elemento que el pacto invita a hacer, que seamos capaces de abrirnos a la diferencia. Y abrirnos a la diferencia implica respetar la diferencia, valorar la diferencia y aprender a trabajar con ella. El pacto entonces nos invita a que seamos capaces de convertir lo educativo en un antídoto frente a la cultura del individualismo. Y eso es algo que Sonia nos va a trabajar mucho en las relaciones, porque es dejar el individualismo que en lo social se vuelve indiferencia y que muchas veces se vuelve indolencia. Entonces, el pacto educativo para el Papa Francisco es un lugar de encuentro de la familia, de la escuela, de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, donde se quiere volver a redescubrir lo humano, y lo humano de manera integral. Y lo humano de manera integral no se puede ver sin su relación con la casa común, sin su relación con lo ambiental, sin su relación con los otros. Por eso nosotros hemos querido proponer, para entender un poco más este pacto educativo, que seamos capaces de mirar, primero, el contexto educativo de Colombia. Nosotros no podemos proponer cambios de lo que no conocemos. Entonces es necesario entrar un poco en esa realidad. Segundo, abordar las relaciones que lo educativo crea con lo humano, con lo político y con lo social. Y a partir de esa riqueza de ese documento, proponerles un derrotero. Simplemente ya para cerrar y dar el paso a Alexandra, esta propuesta del Papa Francisco surge de su mismo magisterio, de la Evangelii Gaudium, de la Laudato Si, de todos los documentos, de las intervenciones que él ha hecho. Esto es fruto de ese trabajo, de esa manera de ver la realidad, de esa oportunidad que el mismo Papa se ha dado de ver la realidad de manera diferente, desde dos elementos que a mí me parecen muy importantes, desde la fraternidad y desde el humanismo solidario. Eso es, Alexandra, te doy la palabra. Muchas gracias, Padre Ricardo, muy amable. Pues a continuación voy a contarles un poco sobre el contexto educativo en Colombia. Yo sé que a muchos de ustedes les genera inquietudes, sé que también es un tema que desata muchísimas pasiones, precisamente porque es un tema que nos interesa a todos. Y la verdad es que estudiando precisamente el Pacto Educativo Global y revisando las cifras que quería presentarles esta noche, uno realmente se da cuenta de que el Papa Francisco pone en el Pacto Educativo Global unos énfasis que parece que hubiera estado adelantándose al tiempo para interpretar precisamente este momento en Colombia. Yo usé, por supuesto, las cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional, hice muy pocos cálculos propios y voy a hacer énfasis realmente en algunas cifras importantes que quiero que ustedes tengan a mano el día de hoy. Lo primero es presentarles un panorama de la educación básica y media en Colombia. Hoy tenemos 9.254.000 estudiantes matriculados en el sistema de básica y media. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que el 80% de los estudiantes hacen parte del sector oficial, lo que nosotros denominamos en Colombia los colegios oficiales, los colegios estatales para quienes están en otros países. Pero si nosotros revisamos efectivamente la población en edad escolar en Colombia es de 9.548.000. Eso significa que a abril de este año nosotros teníamos 293 niños, 293.000 niños que están por fuera del sistema y que están en edad escolar y que deberían precisamente estar accediendo a este sistema.
Es importante y también quiero hacer reflexión en que el 82% de las sedes educativas en el país son oficiales. Tenemos 53.150 sedes y 18.192 colegios. Para que lo entiendan un poco mejor, tenemos 18.000 colegios y esos colegios se dividen en 53.150 sedes. El 82% son oficiales, pero no solamente eso, sino que además esas sedes son el 80% rurales. Es decir, de todas las oficiales, 35.224 son sedes rurales. ¿Y eso a qué nos llama? Nos llama y nos muestra una radiografía. Lo primero es que tenemos niños por fuera. Lo segundo es que el 80% estudia en el sector oficial, pero además en que el 82% de esas sedes son rurales y son rurales dispersas, como ya lo vamos a ver a continuación. Esta es una relación del número de niños por los establecimientos. Aquí les estoy mostrando el sector oficial, el no oficial y el total, pero quiero que se concentren en las primeras cifras. En el sector oficial, el 61% de la matrícula son salones de menores de 50 niños. Entonces, estamos por fuera del sistema, somos en colegios oficiales, estamos en sedes rurales dispersas y sedes rurales dispersas de pocos niños. ¿Eso qué significa? Que muchísimos de los servicios esenciales del Estado no llegan a la ruralidad, no llegan a la ruralidad dispersa, donde evidentemente no hay ni conectividad, no hay tampoco caminos, no hay vías efectivamente, así que en Colombia hay un tipo de educación fundamental en el 61% de las sedes, que lo podemos decir, y es que en Colombia la educación es monodocente y es en su mayoría en la básica, primaria y secundaria una educación monodocente a través de modelos flexibles. Y eso significa que nuestros niños en el país no necesariamente se forman con el ideal que nosotros tenemos de lo que debería tener un colegio o de la intensidad horaria que deberían tener los niños en el sistema o de la preparación de los docentes que debería tener el niño el día de hoy, del acompañamiento ideal que debería tener para apropiarse de todos esos contenidos, si es que lo hablamos entonces desde lo académico. También quiero mostrarles, es un ejercicio muy sencillo, no por hablar de los venezolanos, realmente lo que quiero es solo una muestra de la situación de vulnerabilidad que tiene el sistema colombiano hoy, y es que tenemos niños venezolanos. Cuando me refiero a ellos es también hablando de la migración, cuando me refiero a ellos también es hablando de cómo nuestro sistema involucra otros actores. Por supuesto, víctimas y victimarios se encuentran en el aula de clases y por eso para nosotros es fundamental que los maestros no solamente sean especialistas en un tema o en un saber disciplinar, sino que efectivamente sean capaces de tramitar las diferencias cuando en un aula de clases se encuentran víctimas, victimarios, niños, hombres y mujeres, por supuesto. Quería mostrarles los indicadores de eficiencia interna del sistema para decirles que los estudiantes del sector oficial son los que más desertan y más reprueban, o por lo menos lo hacen más que los del sector privado. Ahí les estoy mostrando todas las cifras, yo no me voy a poner a leerlas, sino que quiero que sepan además que los indicadores sí nos muestran incluso esas disparidades o esas inequidades entre lo urbano y lo rural. Y la deserción oficial es mucho más alta en la zona rural que en la zona urbana. Y les voy a ir haciendo un recuento. Entonces, nos faltan niños, estudian en lo rural disperso, repiten más, desertan más y tienen, por supuesto, mayores vulnerabilidades en lo que a ellos respecta. Quería también traerles un panorama muy corto de la educación superior en el país, pero para hacer énfasis importantes en lo siguiente, no solamente en la tasa de cobertura, sino en la tasa de tránsito inmediato. Solamente el 39.7% de los estudiantes logran hacer un tránsito exitoso del colegio a la educación superior, el resto no. Y el 60% de esos estudiantes que se matriculan y que vienen nuevos provienen precisamente de familias con ingresos de menos de 2 salarios mínimos legales vigentes.
También quiero que miren la tasa de deserción, es del 8.8% en la educación universitaria y del 11.7% en la educación técnica y tecnológica. Y aquí quiero que vayamos atando lo de la educación básica, primaria y secundaria, precisamente con la dificultad de hacer ese tránsito a la educación superior, con el tipo de estudiante que logra acceder a esa educación superior en Colombia y que sin embargo se retira del sistema a temprana edad. Aquí les quiero hacer un análisis del comportamiento de la matrícula y la cobertura. Decirles primero que hemos visto, y aquí están las cifras, una desaceleración de la demanda desde el 2016. Hay cada vez menos estudiantes de primer curso, es decir, menos estudiantes primíparos que logran ingresar a la universidad. Mucho de eso se ha explicado por los cambios en la estructura demográfica del país. Evidentemente nuestras tasas de natalidad son menores cada vez, cada año, pero eso no explica realmente el fenómeno de la disminución de la matrícula en Colombia. Les quiero mostrar aquí precisamente esa evolución de la tasa de cobertura. Si ustedes miran, en el 2010 teníamos un 39.1% y en el 2019 vamos en un 52%. Realmente, si nos vamos comparando, la tendencia va efectivamente cayendo. Lo segundo, esta matrícula del primer curso. Quiero que miren la matrícula universitaria, es esta azul que está arriba, muy por encima de los tecnólogos y de los técnicos profesionales. Y quise traer esta gráfica precisamente porque es una de las cosas de las que más hablamos hoy. Decimos, debe haber más técnicas y más tecnologías y más técnicas y menos carreras profesionales, unos modelos de educación más flexible, pero yo aquí les quiero mostrar que las cifras nos evidencian otra cosa totalmente distinta. La demanda de los estudiantes y de los jóvenes en el país sí es efectivamente por una educación universitaria, no necesariamente por una técnica y tecnológica. Lo que pasa es que a la técnica y a la tecnológica es a lo que logran tener acceso. Y si ustedes ven esta gráfica de concentración de la matrícula, según el municipio de oferta en pregrado, van a ver que no hay oferta suficiente en todas las regiones del país, porque de acuerdo a las cifras, estas cifras de 2019, las 10 principales ciudades que se las puse ahí, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Popayán, Cúcuta y Pereira, concentran el 67% del total de los estudiantes matriculados en pregrado. Y eso lo que nos deja ver es nuevamente unas inequidades y unas disparidades en la oferta de educación superior en el territorio colombiano. Aquí está efectivamente la evolución de la matrícula, el comportamiento del sector y de los programas, y viene uno de los temas más discutidos, y es el que les quiero mostrar, la pertinencia del sector de la educación superior. Y les quise traer este cuadro, resumen, es un cuadro del Observatorio de Educación Superior. Quiero que vean que los programas que más se demandan, administración de empresa, derecho, psicología, contaduría pública, ingeniería industrial, pues se ofertan en demasía. Es decir, nosotros tenemos 136 instituciones de educación superior que ofertan administración de empresas, 106 instituciones que ofertan derecho, 82 instituciones que ofertan psicología. Es decir, estamos graduando estudiantes en unas carreras tradicionales que luego no logran ser absorbidas por el mercado laboral en Colombia. Les quise traer también, este es un cálculo propio, estas instituciones de educación superior, cuál es el carácter, si son universidades, si son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, si son instituciones tecnológicas o técnicas profesionales y cuáles son de régimen especial. Me parece muy importante hacer la diferencia entre los oficiales, los privados y los regímenes y los oficiales, precisamente porque ahí está el SENA y la ESAP. Y esta matrícula de pregrado y de posgrado les quiero mostrar qué es la educación superior en Colombia del privado, el más alto, y es efectivamente el SENA en el país quien más mueve la educación superior y quien levanta la cifra de educación superior en Colombia. Eso lo que significa es que nuestros chicos realmente a lo que tienen es una oferta
logran acceder a una oferta de técnicas y tecnológicas en el país por la presencia del SENA, no por la presencia y la cobertura de universidades públicas y privadas en todo el territorio nacional. Y estamos ofertando, como les digo, un poco más de lo mismo, y por eso precisamente el reclamo sobre las cifras del empleo. Quiero mostrarles este número de graduados, efectivamente, y el ingreso promedio del recién graduado. Este cálculo es un cálculo mío, y son, digamos que la cifra que les quería traer. Un técnico profesional con el ingreso base de cotización en el 2016 se ganaba en Colombia 1.304.000 pesos. Si lo traigo efectivamente a pesos de hoy son 1.718.000. Un tecnólogo en el 2016 se ganaba 1.546.000, si lo traigo a pesos de hoy 2.037.000, y un universitario en el 2016 se podía estar ganando un promedio estimado de ese ingreso base de cotización 2.258.000, y hoy, a pesos de hoy, 2.975.000. ¿Eso qué significa? Eso significa que el nivel universitario ha bajado participación en los graduados en la modalidad de pregrado. Quiero que lo vean aquí, quiero que lo vean también en esta gráfica, pasando del 73% en el 2010 a 59% en el 2019, y por el contrario, el nivel tecnológico ganó participación, pasando del 15% en el 2010 al 36% en el 2019, como les explicaba, producto precisamente de la presencia, matrícula y gamificación que ha tenido el SENA. Sin embargo, los graduados de técnicos profesionales que laboran tienen en promedio salarios cercanos al 57% de los salarios que devengan los graduados del nivel universitario. Y los tecnólogos, un 68% de lo que se ganaría, evidentemente, un profesional universitario en el mercado colombiano. Les traigo estos ejercicios porque hemos visto precisamente grandes programas y demandas a que cada vez flexibilicemos más y a que entreguemos más técnicas y tecnológicas, pero no necesariamente es esa la educación más demandada por los jóvenes en el país. Sigue siendo aspiracional ser universitario. Lo que pasa es que hoy sí tenemos más técnicos y tecnológicos, por lo que les decía, por una disminución importante de la oferta en el país, o porque para poder acceder a la educación superior los estudiantes necesitan desplazarse a las ciudades principales en el país. Quise traer unas pequeñas conclusiones de las cifras. Yo no las leí todas, pero les va a quedar la presentación para que puedan revisarlas con detalle. Si bien con respecto al año 2010 se ha presentado un crecimiento en la población matriculada, a partir del año 2017 y del año 2016, la matrícula del primer curso, se presenta una desaceleración, que incluso con las disminuciones de la población identificadas en el censo de 2018, evidencian una disminución de la tasa de cobertura del 4.2% con respecto al año 2017, lo que significa que sí hay de manera efectiva una disminución en el acceso de los jóvenes a la educación superior. Los 5 programas con mayor cantidad de estudiantes concentran el 25% del total de los matriculados en el nivel de pregrado, lo cual propone un reto importante en la necesidad de la diversificación de la oferta de programas, buscando mitigar la sobreoferta de profesionales en las mismas áreas. La concentración de la oferta educativa de los programas y cupos de pregrado en las grandes ciudades, el 67% de la matrícula total de pregrado, genera una gran brecha con los municipios más alejados que dificultan la equidad en el acceso para la población más vulnerable. Acuérdense que incluso en la básica hablamos de escuelas rurales y rurales dispersas con el mayor número de niños, y efectivamente hoy todavía tenemos muchísimos establecimientos que solo son primaria y que para poder terminar un bachillerato deben migrar entonces a los cascos urbanos de los municipios de sexta categoría en Colombia. Se observa una disminución importante en la matrícula del nivel técnico profesional del año 2019 con respecto al año 2010, que contrastado con el nivel de ingresos que podría percibir un graduado en este nivel, pues no resulta motivante o suficientemente llamativo para los jóvenes. Generar 1.000, 2.000, 3.000 empleos de jóvenes que se ganen 1 millón,
pues efectivamente no nos va a resolver las brechas, la inequidad o los reclamos que hoy nos están haciendo precisamente los jóvenes a los funcionarios del Estado y a la sociedad en general. Y se observa un aumento sostenido de los estudiantes matriculados en primer semestre en técnicas profesionales. Sin embargo, la matrícula total de ese nivel viene descendiendo desde 2015 con una disminución del 10%, lo que probablemente esté mostrando es una deserción a partir del segundo semestre. No logramos llenar las expectativas de nuestros jóvenes con los programas y con la oferta de educación superior que tenemos hoy en Colombia. Este es un panorama muy resumido, muy corto, pero creo que damos los énfasis generales para lo que ya van a explicar Sonia y el padre Ricardo a continuación, y esto van a ir viendo ustedes que efectivamente es un reflejo de la lectura, o más un reflejo de la lectura que logra también hacer el Papa Francisco en el Pacto Global Educativo que nos propone Sonia. Agradecemos a la doctora Alexandra Peláez Botero. Ella es secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, economista empresarial por la Universidad Autónoma de Manizales y magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como jefe de planeación en Confamiliar Camacol, secretaria de Educación y vicealcaldesa de Educación en la Alcaldía de Medellín, además directora de Fomento a la Calidad Educativa del Departamento de Antioquia. Le agradecemos inmensamente a la doctora Alexandra por este panorama que nos ha propuesto. Ahora, nuevamente, la doctora Sonia y al padre Ricardo. Bueno, nuevamente, muy buenas noches para todos. En este segundo momento realizaré algunas reflexiones sobre la relación entre la educación con lo humano, con lo social y con lo político. Siguiente, Alexandra. El contexto de la educación en Colombia que nos acaba de presentar Alexandra nos orienta precisamente a reflexionar sobre el papel transformador que debe tener la educación para enfrentar grandes desafíos y repercusiones en el mundo contemporáneo. Un mundo en el que la exacerbación de los conflictos a todos los niveles, la globalización, los avances técnicos y tecnológicos, pero sobre todo los grandes desequilibrios e inequidades sociales, muestran la necesidad de una educación que debe estar en continuo cambio, en continuo movimiento. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, se ha pronunciado permanentemente sobre la educación. El sumo pontífice insiste en la centralidad de la acción educativa y en su diversidad como constructora de sentido en la sociedad y generadora de una sólida fraternidad universal que se compromete con el pasado, con el presente y el futuro de la humanidad. El Santo Padre realiza en varios de sus discursos y mensajes un análisis de la situación de la educación en el mundo y nos invita a reflexionar sobre cómo, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, el recrudecimiento de todos los conflictos bélicos en el mundo, entre otros, han develado situaciones dramáticas de inequidad en el acceso a la educación y en la falta de oportunidades. Millones de niños en el mundo, especialmente los de más bajos recursos, han tenido que interrumpir su educación. Muchos de ellos realmente no volverán a estudiar, dejando atrás la posibilidad de un desarrollo social y cognitivo. De igual manera, el Papa Francisco nos invita siempre a reflexionar sobre una de esas principales dificultades que enfrenta hoy la educación. Una de ellas es precisamente esa tendencia generalizada a la deconstrucción del humanismo, ese individualismo y ese consumismo general que genera además una competencia y que degrada la cooperación y ofusca esos valores comunes. Es indudable que la educación no ha dado respuesta a todos esos requerimientos sociales y eso definitivamente nos convoca a la necesidad de renovar el compromiso, de unir esfuerzos para realizar una verdadera transformación profunda e integral de la educación. Consideramos los valiosísimos elementos de reflexión que el Santo Padre nos ha brindado, pues se abre la oportunidad y la necesidad de avanzar en la construcción de un pacto educativo global.
Para profundizar un poquito en esta necesidad del pacto, consideramos importante abordar 3 paradigmas que son pertinentes desde la mirada de este seminario. El primero es la relación entre la educación y lo humano. El segundo, la relación entre la educación y lo político. Y el tercero, la relación entre la educación y lo social. Para el abordaje de cada uno de estos paradigmas se ha considerado la mirada desde 2 perspectivas. Una desde las teorías educativas y otra desde el magisterio precisamente del Papa Francisco, a través de la revisión del compendio denominado La Nueva Educación y el Pacto Educativo Global, en el cual el sacerdote jesuita Luis Fernando Klein recoge su pensamiento en 25 documentos de autoría del Sumo Pontífice. Vamos a ver entonces cada uno de estos paradigmas. Siguiente, por favor. El primer paradigma es precisamente la relación entre la educación y lo humano. Esta relación es y ha sido un reto permanente a lo largo de la historia. La educación es una tarea humanizadora. El ser humano es persona. La persona humana es el fundamento, es el sujeto y el objeto de la educación. Vamos entonces a observar las diferentes posturas de esta relación. Desde las teorías de la educación, existe una crítica bastante generalizada respecto a esa concepción tradicional de la educación, entendida como un hecho unidireccional, que sostiene que el educador tiene los conocimientos y los enseña, y el estudiante escucha pasivamente, los memoriza y los reproduce. Desde mediados casi del siglo XX, los procesos de la transformación educativa han llevado a generar un diálogo interactivo entre el docente y el estudiante. Poco a poco, la tendencia ha sido a reemplazar ese anterior modelo educativo, centrado únicamente en el conocimiento del docente y en la recepción pasiva del estudiante, a un nuevo modelo centrado en el ser humano, que se constituye en la razón y fuente de aprendizaje. En este sentido, se pueden mencionar muchos modelos pedagógicos que se han desarrollado. Unos, por ejemplo, privilegian la formación de los estudiantes en saberes específicos y autómatas que les garantiza desenvolverse a nivel laboral, lo que nosotros llamamos formación por competencias. Otros defienden la educación constructivista, en la cual se da más importancia al alumno, permitiéndole la libertad de explorar, investigar y de generar su propio conocimiento. Otros defienden las comunidades de aprendizaje, un aprendizaje colaborativo en el cual la construcción del conocimiento descansa en el aprendiz y tiene relevancia a esas interacciones sociales. Otras tendencias proponen, por ejemplo, la educación centrada en la persona. Esta tendencia no riñe realmente con los modelos educativos anteriores, más bien creo yo que los complementa. La educación centrada en la persona es una acción educativa que respeta al educando con la mira puesta en su perfeccionamiento integral, así como en su proyecto de vida. Parte de reconocer la individualidad, esas diferencias profundas que tiene cada ser humano y la necesidad implícita de personalizar los aprendizajes, de responder a las necesidades reales de los estudiantes y evidentemente de la función que el estudiante ejerce en su familia, en la comunidad y en la sociedad. Ahora bien, la relación entre la educación y lo humano desde la mirada del magisterio del Papa Francisco es inmensa. El aporte que nos brinda para entender esta relación está contenido en diferentes cartas, encíclicas y discursos. El Papa Francisco menciona, y abro comillas, creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. El Papa nos invita a reconstruir el humanismo y para ello, resalta Francisco, abre comillas, se hace necesario orientar el trabajo educativo hacia las periferias, a esas periferias sociales y a las periferias existenciales, a través del servicio, del encuentro, de la acogida, que deben ofrecer oportunidades para los más débiles y vulnerables.
De ese modo, la comunidad educativa, a través del paciente trabajo diario, genera una amplia inclusión que traspasa los muros de la escuela y se extiende con su fuerza transformadora a toda la sociedad, favoreciendo el encuentro, la paz y la reconciliación. Cierro comillas. El humanismo cristiano es una forma de concebir la vida y el mundo, poniendo como centro al hombre en cuanto a persona humana, o sea, un ser libre, dotado de inteligencia y voluntad, llamado a realizarse y a trascender. Este principio aplicado a la educación se proyecta en el permanente promoción de la persona humana, la defensa de sus derechos y de tal modo que alcance realmente ese pleno desarrollo en todos los ámbitos de vida. Siguiente, Alexandra. Veamos el segundo paradigma. El segundo paradigma es la relación de la educación con lo político. Desde las teorías educativas para analizar esta relación haré mención a Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica y creador de un movimiento educativo que tiene por objetivo dar un carácter político al problema educativo. Freire manifiesta que todo acto educativo es un acto político y que la educación basada en el debate, en el diálogo, en la visión crítica, es esencial para generar en los alumnos una actitud política. Freire, como defensor de la pedagogía de la liberación, movimiento educativo en el cual la educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo, considera al educando como un ser pensante y crítico que reflexiona frente a la realidad que vive. Según Freire, la educación debe ser una discusión política porque a partir de ahí se forma la transformación de una sociedad. Desde el magisterio del pontificado del Papa Francisco, la relación entre la educación y la política se menciona en muchos de sus discursos. El Papa nos recuerda permanentemente esa necesidad de abrirnos a la realidad y de formar y educar para la realidad. El Papa dice, abro comillas, amo la escuela porque es sinónimo de apertura a la realidad. Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón a la realidad, en la riqueza de sus aspectos y de sus dimensiones. El Santo Padre insiste en el concepto de que la educación debe abarcar la amplia gama de experiencias en la vida y a desarrollar en los jóvenes su personalidad de manera individual y colectiva. Por otra parte, el Santo Padre nos convoca a respetar y a reforzar el derecho de la educación. Abro comillas. La educación no termina en las aulas de las escuelas o de las universidades, sino que se afirma principalmente respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar y el derecho de las iglesias y de los entes sociales a sostener y colaborar con las familias en la educación de los hijos. Como se puede observar, el pensamiento del Papa Francisco nos invita nuevamente a reflexionar sobre una educación pertinente a las necesidades del entorno y la cultura. Una educación incluyente que fortalezca el liderazgo para avanzar en la comprensión de esos fenómenos sociales, de esos fenómenos políticos y económicos. Una educación que parte de una condición de derecho cuya responsabilidad debe estar compartida por la familia, por el Estado, por la Iglesia y por la sociedad. El último paradigma que vamos a revisar es la relación entre la educación y lo social. Hemos mencionado a la educación como precisamente uno de los ejes esenciales de la sociedad. Un eje que contribuye a que los sujetos que se desarrollen e integren plenamente el contexto en el que viven. A través de la historia, en las culturas latinoamericanas, el espacio social se ha construido a través de una serie de relaciones de jerarquía y de poder que han llevado siempre a una profunda desigualdad social. Y esa desigualdad social se traduce
precisamente en una desigualdad educativa. Estos cambios surgidos en los últimos años en los sistemas económico, político, social y cultural han contribuido de forma determinante al auge y a la expansión de lo que se conoce como la pedagogía social. Esta pedagogía ha logrado posesionarse y además ha permitido dar respuestas categóricas a esos fenómenos sociales que permanentemente estamos viviendo. La pedagogía social busca precisamente reivindicar al hombre de todos aquellos factores psicosociales a los que ha sido expuesto, de ser un sujeto pasivo hasta convertirlo en un sujeto activo, un sujeto protagonista de su entorno, dotándolo de los medios, de los instrumentos, donde el educando se siente y se desarrolla en una sociedad mejor para el logro de sus objetivos. Ahora bien, si hay algo que ha caracterizado al Papa Francisco en su pontificado, ha sido precisamente su compromiso con lo ecológico y lo social. Aspectos que se hacen transversales en todos sus discursos, generando amplias reflexiones e invitando precisamente a que los jóvenes se hagan partícipes de esos cambios y de los cambios que el mundo requiere, tanto en lo social como en lo ambiental. En la dimensión social, Francisco se ha convertido en un papa que ha buscado acercar a las altas esferas de la Iglesia Católica a la población en general, especialmente a los más pobres. El Papa también se ha dedicado a criticar esa desigualdad social imperante en el planeta. Incluso ha reprochado a sociedades y a gobiernos por lo que denominó como el acostumbramiento de la pobreza. Con respecto a la dimensión ambiental, él nos invita a amar, a cuidar y a respetar la naturaleza. Se habla de la tierra realmente como una madre, se entiende como un sujeto de dignidad y de derechos, dado que nuestra casa común es el espacio en donde compartimos la existencia con diferentes seres vivos. Considerando estos dos elementos, el Papa Francisco, al hablar de la relación entre la educación y lo social, necesariamente incluye tres elementos fundamentales. El primero, el tema de la inclusión. El segundo, el tema de la ecología. Y el tercero, el tema de la interculturalidad. Al respecto, el Papa nos refiere, abro comillas, la educación es un movimiento inclusivo, una inclusión que va hacia todos los excluidos por la pobreza, por la vulnerabilidad debida a guerras, hambrunas y desastres naturales, por la selectividad social, por las dificultades familiares y existenciales. Una inclusión que se concretiza en acciones educativas a favor de los refugiados, de las víctimas de la trata de seres humanos, de los migrantes, sin distinción alguna de sexo, religión o etnia. Hoy es necesario acelerar este movimiento inclusivo de la educación para poner coto a esa cultura del descarte, cuyo origen es el rechazo de la fraternidad como elemento constitutivo de la humanidad. Con respecto al tema ecológico, el Santo Padre nos dice, abro comillas, el ser humano y la naturaleza deben ser pensados en su interdependencia, porque el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. En conclusión, siguiente. Podemos mencionar que las teorías educativas y las propuestas del magisterio del Papa Francisco coinciden realmente en muchos elementos. Se destaca indiscutiblemente que el centro de los procesos educativos debe ser la formación de la persona humana. A partir de esta premisa me he permitido plantear lo que he llamado el desafío I del Papa Francisco. Y ustedes dirán, ¿por qué es el desafío I? Porque nos plantea primero una educación I de integral que abarque todas esas esferas cognitivas, biopsicosocial, la esfera espiritual.
una educación I de íntegra que favorezca la autodeterminación y la libertad responsable. Una educación I de integradora que facilite la relación del individuo con lo social y con lo ambiental. Una educación I de inclusiva que comprenda las particularidades de cada individuo y les ofrezca las mismas oportunidades. Una educación I de intercultural que reconozca el valor de las culturas. Y una educación I de interdisciplinaria que se construya a través de la fraternidad y la conjunción de saberes. A continuación, el padre Ricardo continuará entonces mostrándoles ese camino a recorrer para que este pacto educativo global pueda ser realmente una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Yo quisiera iniciar esta última parte de nuestra presentación con la cita del número 215 de Laudato Si, donde el Papa Francisco recuerda: la educación será ineficaz si sus esfuerzos serán estériles, si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Este numeral encierra lo que Sonia muy bien nos expuso y lo que sintetizó en esta educación y que nos proponía. El Papa, en palabras muy sencillas, cuando propone el pacto, lo que quiere es: venga, nos unimos todos en aquello que es fundamental para convertir la educación en una verdadera vía de humanización, para que la educación sea una vía de transformación, para que la educación sea una vía de reconstrucción social, para que la educación sea una vía de transformación social. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Es lo que ya nos han expuesto acá, que se centra en una cosa que yo quisiera resaltar, en la centralidad de la persona en una formación integral. Y para construir ese nuevo paradigma, esa nueva manera de ver la educación, de asumirla y de realizarla en lo concreto, el Papa nos propone unos elementos que nosotros lo hemos llamado un derrotero, un camino. Siguiente. El primero es que nosotros no podemos pretender un nuevo paradigma educativo si no cambiamos el ambiente pedagógico. Y ese ambiente pedagógico debe cambiarse desde las relaciones, pasar de unas relaciones verticales a unas relaciones horizontales, a unas relaciones donde el diálogo sea abierto, donde el ambiente educativo sea seguro y cuidadoso. Hay algo que es fundamental: nadie se educa en ambientes inseguros, nadie se educa en ambientes donde no tiene confianza, nadie se educa en ambientes donde no se siente cuidado, querido, reconocido. Por eso, ante todo, nuestras escuelas, nuestras propuestas educativas deben ser ambientes pedagógicos. Y si ustedes me lo permiten, ambientes pedagógicos de cuidado, donde la actitud de preocupación por el otro sea el elemento fundamental. Y eso hace que el ambiente escolar, que la actitud de los directivos, de las profesoras, de todo lo que se arma en un colegio privado, público, cambie radicalmente, porque vamos a centrar toda nuestra atención en la formación de ese ser humano. Y para formar el ser humano se necesita ese ambiente pedagógico de cuidado y algo que el Papa insiste en su magisterio, que desarrollemos ese ambiente de encuentro con el ser humano.
y de encuentro con su integralidad, con todo lo que es, no con lo que yo quiero ver, sino con lo que es en su totalidad. El segundo elemento de este nuevo paradigma, de este derrotero que nos invita a hacer el Papa en el pacto, es una educación pensada en y para el desarrollo humano integral. Eso es fundamental. En muchos de los que nos formamos, de los que ya tenemos algunos años, nosotros nos formaban centrados en el contenido, en repetir un contenido. La educación, para que sea auténtica, debe no solamente hablar de contenido, sino que debe apuntar al desarrollo humano integral, a la parte intelectual del ser humano, a su parte afectiva, a su parte relacional, a su parte lúdica, al ejercicio de su libertad, al derecho que él tiene de transformar este mundo. Por eso el ser humano es uno, es una unidad, pero también es pluridimensional y es dinámico, es decir, está en movimiento. Esa integralidad del ser humano no se define en un momento, se va haciendo y rehaciendo. Esa es la maravilla del don de la vida que Dios nos ha dado, que no es una realidad ni lineal ni estática, sino que está en construcción y en reconstrucción, se hace y se rehace. Y en la pandemia hemos aprendido una nueva palabra, reinventarnos. La formación integral se reinventa continuamente porque el ser humano está soñando continuamente, está buscando continuamente, está amando continuamente, está sufriendo continuamente, está afrontando realidades continuamente. El tercer paso que nos propone este derrotero es una educación en ambientes comunitarios, ambientes donde realmente seamos capaces de construir humanidad. La humanidad uno no la construye solo, uno no aprende a amar solo, uno no aprende a afrontar las dificultades solo, uno no aprende a construir su realidad solo, siempre estamos en referencia con otros. Aquí traigo a la referencia un filósofo, Martin Buber, en un libro que él tiene, que se lo recomiendo, se llama Yo Tú, donde él dice que no puede haber no existe el yo si no hay un tú, y no existe un tú si no hay el yo. No puede haber eso. La relación es fundamental. Por eso la escuela tiene que ser un ambiente comunitario, un ambiente donde nosotros nos apoyemos, donde seamos capaces de cuidarnos, donde seamos capaces de tener objetivos comunes, donde seamos capaces de caminar juntos, de resolver los conflictos. Los ambientes comunitarios permiten la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica. Lo comunitario implica unos objetivos comunes, una visión compartida, y eso es el punto de partida para la educación para la paz, es la educación para la reconciliación. Si tenemos una visión compartida, no nos vamos a matar. Si tenemos unos objetivos comunes, no nos vamos a violentar el uno contra el otro, no vamos a discriminar, no vamos a humillar, no vamos a caer en actitudes de discriminación. El cuarto paso que nos invita, invita el pacto a hacer, es una educación para la diversidad y la inclusión. El Papa insiste en el documento la necesidad de reconocer la diferencia, la diversidad, de reconocerla, de valorarla, de respetarla y de aprender a trabajar con esa diversidad. Los pensamientos son diferentes y qué bueno que sean diferentes, que hay posiciones diferentes frente a la vida, qué bueno que las existan, pero no podemos pretender que una pase por encima de la otra. La educación y el nuevo paradigma educativo que el Papa propone es una educación donde la diferencia sea respetada y sea asumida
y sea reconocida como un valor fundamental para construir y proyectar la vida. No en vano, cuando él habla de sinodalidad, la sinodalidad no es otra cosa que aprender a caminar con el otro, que aprender a respetar su diferencia y aprender de esa diferencia. Siguiente. Una educación para el servicio. El Papa insiste en este elemento y es muy importante. Una educación no puede estar centrada en el individualismo, porque eso es lo que quiere combatir el Papa. Quiere romper esos individualismos que han producido indiferencias e indolencias frente al dolor humano. En Colombia nos pasa, pero no solamente en Colombia, en el mundo. Entonces, esta educación para el servicio, ¿qué implica? Implica sensibilidad. A veces nosotros nos vamos volviendo duros porque las noticias son repetitivas, porque nos vamos acostumbrando. Es necesaria una educación donde a los niños y a las niñas, a todos los que pasan en los procesos educativos, se les forme en la sensibilidad, en ser sensibles frente a la necesidad de los otros. La sensibilidad produce generosidad. La generosidad no puede ser impuesta. A mí no me pueden obligar a ser generoso si yo no siento que hay una necesidad. Y la necesidad se descubre es a través de la sensibilidad. Una educación para el servicio nos permite pensar en una sociedad más justa, en una sociedad más equitativa, en una sociedad que no apunte al individualismo, sino a las búsquedas comunes. El siguiente elemento en el derrotero es una educación para la paz. La educación no tiene sentido si no apunta a la convivencia. Una cosa que es muy importante en el pacto es que el Papa busca que esta propuesta educativa sea para mejorar el mundo. ¿Y cuál es el fruto de mejorar el mundo? La paz. Y por eso es necesario que en los procesos educativos, insiste el Papa, existan líneas de formación en el diálogo, en la conciliación, en la negociación, en el cuidado, en la mediación, en la amistad social. Esto es fundamental para que podamos realmente educar para la paz. Educar para la paz no solamente es no simplemente decirle a un niño que no coja un arma, porque es que además de las armas metálicas, de las armas físicas, hay otras armas que matan. La capacidad de no dialogar, la capacidad de juzgar de manera misericordia, la capacidad de no querer negociar, sino de mantenernos en las polarizaciones. El solo pensar en mi bien y no cuidar al otro. El simple buscar pasar por encima del otro, ganar a todo costo, sin buscar una amistad social, es un elemento que si no lo replanteamos, no vamos a poder sacar este país adelante. Y por eso la educación es tan importante, no para nosotros solamente en este momento. Pensemos en la Colombia dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años. Esa Colombia se va a formar en estos parámetros si nosotros los apropiamos. Pero si nosotros no los apropiamos, la educación para la paz será imposible y podemos hacer todos los signos externos que queramos. Pero la educación para la paz, que es aprender a dialogar, a conciliar, a negociar, a cuidar, a mediar, solo se va apropiando poco a poco en el proceso educativo de la escuela. En el número 7 hay un pequeño error, es una educación para la fraternidad. Y eso es fundamental, no una educación real, sino una educación para la fraternidad. El Papa lo insiste en la Fratelli Tutti. No podemos construir una sociedad donde no hay fraternidad, es decir, donde no nos consideramos hermanos, donde no tenemos unas relaciones horizontales, donde no hay dos elementos que a mí me parecen muy importantes.
el apoyo y la visión compartida. La fraternidad implica ese elemento del apoyo al otro que ya es reconocido, del apoyo al otro que es diferente, pero del apoyo al otro que yo también necesito, yo necesito del otro. Entonces ese apoyo se vuelve recíproco en la fraternidad. Y esa visión compartida que es recíproca y que se construye de manera conjunta es la que permite crear procesos comunes. Eso se da en la familia, eso se da en la pareja, eso se da en la amistad y eso se da en la escuela, eso se da en la política, eso se da en los procesos culturales, eso se da en todo lo que hace parte de la realidad social de nuestro país. Y el último punto es una educación para transformar la realidad social. Es una educación, nosotros no le debemos tener miedo a la transformación social, porque la transformación social busca la justicia social. Y esa transformación debe pasar por la formación de un pensamiento crítico que no puede ser sesgado. Entonces, nosotros, desafortunadamente, nuestros procesos educativos están demasiado impregnados por las ideologías y no hemos enseñado a nuestros niños y jóvenes a pensar críticamente, a tener un pensamiento crítico, equilibrado, real. Por eso era tan importante el primer punto que explicó Alexandra, porque es que nosotros no podemos pretender cambiar la educación de manera romántica si no entendemos la realidad en la que estamos viviendo. Una visión equilibrada con unas acciones concretas. Ahí está el gran papel de los líderes católicos, en lograr que este derrotero que el pacto educativo propone se logre a nivel local, a nivel municipal, a nivel nacional, pero que también se logre en todos los ambientes sociales, en los ambientes comunitarios, en los ambientes culturales, porque de esto va a depender de verdad el cambio. El Papa dice que se los leí en el numeral, si no creamos un nuevo paradigma, todo va a ser inútil. Y quiero terminar simplemente con unos retos que nos deja este pacto educativo. Este pacto educativo nos propone unos desafíos importantes. El primero, educar desde la fraternidad y para la fraternidad. Ese elemento es fundamental. Eso va a romper los individualismos, va a romper los funcionalismos, va a romper las polarizaciones, va a romper esas posturas donde no me importa el otro. Educar desde la fraternidad y para la fraternidad. Segundo desafío, educar para acoger, aprender a acoger a los demás. Significa acoger la diferencia, valorar la diferencia, sobre todo los más vulnerables. Y cuando nosotros hablamos de educar para acoger en la juventud, es esas periferias existenciales de los jóvenes, que son tan complejas de entender. Miren todo esto que nos está sucediendo con toda esta insatisfacción social, donde los jóvenes están tratando de manifestarse. Hay que ir a esas periferias existenciales juveniles y entenderlas, y acogerlas, y aprender a trabajar con ellas. El tercer reto es educar para la reconstrucción de la fragmentariedad social y personal de los jóvenes. Los jóvenes y los niños se nos están partiendo porque esta sociedad está fragmentada y necesitamos una educación que los reconstruya, que les vuelva a dar unidad, que les vuelva a dar horizonte, que les vuelva a dar fuerza, que les vuelva a dar resiliencia, que les dé fundamentos en los valores humanos y cristianos. Y el cuarto y último desafío es replantear las prácticas educativas. Y eso va desde la catequesis hasta las clases en la universidad, hasta todos los procesos educativos que nosotros damos. Replantear nuestras prácticas educativas para dejar la repetición y ayudar a la gente a tener un pensamiento abierto, incluyente, crítico, que deje de ser autorreferencial, que entienda que el mundo no es
su propia realidad, sino que el mundo es mucho más amplio, es mucho más rico. Y todo esto, como dice el Papa, para construir una cultura integral, participativa y multifacética. Multifacética porque debe ser fraterna, solidaria, incluyente, de acogida, de diálogo, de negociación. Les agradezco mucho en nombre de mis dos compañeras y yo. Intentamos en este tiempo por lo menos centrar la atención en estos elementos fundamentales. Estamos en Colombia, podemos aterrizar el pacto educativo teniendo en cuenta nuestra realidad, teniendo en cuenta esos elementos de lo humano, de lo social, de lo político. Muchas gracias.